le pides al Espíritu Santo. Indudablemente que hay que entender que sí tienes que tener un conocimiento básico de tu fe. Y el problema de muchos de ustedes es que son muy ignorantes de su fe. Tenemos que tener un conocimiento de las Escrituras, un conocimiento de la tradición de la iglesia, de las enseñanzas de la iglesia. Si no, conforme va pasando el tiempo, vamos creyendo que las verdades cambian, que las verdades evolucionan, que los mandamientos ya no son válidos para nuestra época porque la época va cambiando, que las doctrinas pueden ser nuevas, que las enseñanzas pueden ser nuevas, diferentes e incluso hasta contrarias de lo que siempre se nos ha dicho. Por eso no es culpa ni siquiera del demonio, es culpa de que nos falta un conocimiento, yo diría, elemental, porque ni siquiera se necesita muy profundo, de las Escrituras, de tu fe. Por ejemplo, ahorita les platico una cosa curiosa que me mandaron. Me mandaron un video donde un sacerdote está hablando de la Pachamama en la misa, hablando del Espíritu Santo. Se está hablando del Espíritu Santo y se pone a hablar de la Pachamama. Dice, porque la Pachamama es para los indígenas, lo que para nosotros es la Virgen María. Dice, pero ¿cómo puede decir un sacerdote tamaña tontería? La Pachamama es una diosa en cualquier religión, en la religión peruana es una diosa. María no es una diosa, entonces ¿cómo puede ser símbolo la Pachamama de la Virgen María? ¡Qué estupidez! O sea, realmente es una necedad. Está inventando cosas. Sí. Están sacando cosas ahí de lo que leen en las noticias, pero sin tener su fe clara. Y estoy hablando de un sacerdote que debería tener ciertos conocimientos, por lo menos. Digo, pero aquí es doble error. El error de ni siquiera conocer la cultura de la que está hablando. De la Pachamama, todos saben que en las culturas indígenas son idólatras. Yo, con un conocimiento básico, casi de preguntar al internet quién es la Pachamama en Perú o en Centroamérica, pues es una diosa, la diosa del inframundo, que va a parir al dios del inframundo. Entonces, pero digo, entonces, ¿qué hacemos en esas situaciones? Tener un conocimiento básico de nuestra fe y de las Escrituras y pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Entonces, sí es necesario que ustedes tengan un conocimiento mínimo de las Sagradas Escrituras. Yo creo que ese es el problema también de sus hijos. No tienen ni siquiera un conocimiento de lo que se llama historia sagrada. Yo a los 5 años ya había leído la historia sagrada, ya me sabía la historia sagrada, que la creación y que Noé y que el diluvio y que Abraham y que el desierto y que el maná y que la entrada a la tierra prometida y que los jueces y que el rey David y que Sansón. Es historia sagrada, es historia, son hechos. No saben nada sus hijos de esas cosas. Pero eso es historia, entonces por eso los engañan tan fácil a sus hijos y a sus hijas. Porque no tienen un conocimiento mínimo de la historia. La otra vez estaba leyendo por quinta vez toda la historia de la conquista y se ve que es realmente también una historia sagrada, es una lucha contra Satanás, contra los demonios, contra los adoradores. Estaba leyendo una historia muy curiosa que dice que creo que después de matar a Moctezuma, todavía estaba Moctezuma vivo, y Hernán Cortés quiere ir con sus soldados a ver los lugares donde estaban los ídolos, a los templos, y para que vean la sacralidad que tenían los indios. No podían entrar nadie, ninguna, ni mujer, ni hombre, ni nadie podía entrar al templo, podía subir las gradas de las pirámides. Solo los sacerdotes y las víctimas, y el que subía bajaba con la cabeza cortada y con el corazón sacado, lo tiraban para abajo y se lo comían después, ¿no? Bueno, pues llega Hernán Cortés con sus 15, 20 personas ahí, soldados rodeados de 30,000 indios, y ve los ídolos todo manchado de sangre, todo embarrado de sangre, todo con calaveras y cosas de así, dice, túmbelos, y los empieza a tumbar, y les tumba todos los ídolos, así, y los indios se quedan diciendo, oye, caramba, ya nos tumbaste todos los ídolos,
todos nuestros dioses. Ahora, ¿qué nos va a pasar con nuestras cosechas si no llueve? Vamos a perder todas nuestras cosechas. A ver, rézale a tu Dios, a ver si es que tan poderoso es. Y dice Cortés, ok. Vamos, entonces invita a los monjes, a los franciscanos, hacen una rogativa, sacan una imagen de la Virgen y van paseando por todo el pueblo, por ahí entre las columnas, y cae una lluvia, una tormenta que los indios se quedaron sorprendidos. Dice, pues tu Dios verdaderamente es poderoso. Pero era una batalla espiritual, entonces todos estamos en una batalla espiritual. Entonces, ¿cómo llenarnos del Espíritu Santo? Primero, saber por qué por el bautismo somos hijos de Dios. Segundo, invocarlo. Dios dará el Espíritu Santo a quien se los pida. Tercero, fomentar la amistad con el Espíritu Santo. Dice San Pablo, no entristezcáis al Espíritu Santo. No entristezcarlos. ¿Qué entristece al Espíritu Santo? Las malas palabras, los enojos, las mentiras, la pureza en nuestros ojos, en nuestros labios, en nuestro corazón. Entonces, todo eso tenemos que evitarlo para no entristecer al Espíritu Santo. Todo pecado venial, todo pecado mortal, evitarlo con la ayuda y con la gracia del Espíritu Santo. Con la ayuda y la gracia del Espíritu Santo. ¿Cuál es la otra cosa que es hablando del Espíritu Santo, que dice nuestro Señor Jesucristo? Dice, el pecado que no es perdonado es el pecado contra el Espíritu Santo. Es el pecado contra la luz, contra la verdad. Si tienes dudas en cuestión de religión, pregunta, investiga, analiza. Pero no te encierres en la oscuridad y empieces a acusar a Dios, a negar la fe simplemente porque te da la gana. Porque eso es muy peligroso, porque tú misma te estás metiendo en las tinieblas con tus propios pies. Entonces tenemos que evitar el pecar contra la verdad, contra la luz. Dios es lo único que nos pide. Para encontrar a Dios tenemos que ver, abrirnos a la luz, abrirnos a las cosas espirituales, estudiar, investigar. Y las mismas cosas, la creación, el sol, la luna, las estrellas, los milagros, la vida de los santos, los hechos extraordinarios de la historia donde interviene la fe, todos nos convencen de que Dios existe, de que Dios nos ama, de que Dios nos protege. Entonces, todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, un Padre Pío que podía leer las conciencias, que se podía mover, que se aparecía confesando en el Vaticano cuando él nunca salió ahí de su... Todas esas cosas que son experiencias que cuentan las personas, incluso de aviadores que lo ven volando por el aire cuando estaban bombardeando Italia. Son hechos históricos que te lo está contando, no es gente creyente, sino yo iba volando el avión y vi a este monje por allá, quién sabe qué tanto, ¿sí? Diciéndonos aquí no puedes bombardear. Entonces, pero si tú ignoras las vidas de los santos, si tú ignoras la historia, la misma historia, porque en la misma historia, pues hay hechos sorprendentes, por ejemplo, con Hitler, lo que le pasó a Hitler, ¿sí? Que le dicen, sigue así y vas a ver lo que te va a pasar. Se va a acabar tu imperio, y efectivamente se acabó su imperio. O en las guerras, vemos por ejemplo en las guerras, por ejemplo cuando, no sé si es Acaz que va a hacer la guerra contra los sirios y se va a unir contra Egipto, y le dice el profeta, no lo hagas porque vas a ser destruido. Y entonces al profeta lo encierra en la cárcel y dice, pues cuando venga yo de mi victoria, te voy a matar a ti. Y va el rey y hace la guerra y lo matan a él. Exactamente como el profeta había dicho. Entonces son cosas históricas, son datos históricos. Entonces, ¿qué nos pide el Espíritu Santo? Que tengamos un conocimiento más de nuestra fe y de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, a la luz del Espíritu Santo, nos empieza a hablar. Nos empieza a aclarar sobre todas estas cosas. Vamos a suponer la Pachamama, por decir una cosa, ¿no? Tú rezas al Espíritu Santo y dices, a ver, Espíritu Santo, no entiendo si esto es verdad o no es verdad.
Reza al Espíritu Santo, abres la Biblia, pones el dedo en algún lugar y Dios te va a hablar. Dios te puede responder. Indudablemente que si la conoces bien la Biblia no necesitas abrir en ningún lado porque ya lo sabes. Lo que es la diferencia entre los dioses y los ídolos y que todos son demonios. Son adoradores de los demonios. Y el que no adora a Dios, adora al demonio, porque si hay un solo Dios, es otra vez lo que vuelve a decir este libro que les estaba leyendo, que estoy leyendo, que se llama El Tratado del Espíritu Santo. Solo hay un Dios verdadero. Solo hay una lucha entre dos espíritus, el espíritu de las tinieblas y el espíritu de la luz. Y el que no está con el espíritu de las tinieblas está con el espíritu de la luz, y el que no está con el espíritu de la luz está con el espíritu de las tinieblas. Es exactamente lo que Dios dice al principio: pondré enemistad entre ti y la mujer. Eso quiere decir que si yo no estoy del lado de la mujer, claramente estoy del otro lado. Por eso lo que tenemos que estar pidiendo ahorita es propiamente, ya nada más les falta una cosita a los judíos mesiánicos y a los cristianos, que reconozcan el papel de la Santísima Virgen María en la Biblia. Porque no hay encarnación, no podría haber encarnación si la Virgen María no hubiera dado su sí. Es un sí voluntario. Es un sí donde la Virgen colabora con la redención. Entonces el papel de la Virgen María es tan importante que precisamente por eso Dios pone esa enemistad contra Satanás. Pues Dios pone nada más, divide el mundo entre dos: los seguidores de la Virgen, que están llenos del Espíritu Santo, y los seguidores de Satanás. Entonces tenemos que pedir para que todos entendamos, incluso dentro de la Iglesia Católica, no es un papel periférico el de la Santísima Virgen, y más en estos tiempos. Porque ahorita que se está hablando de las visiones y de las apariciones, y que de Medjugorje, y que Garabandal, y que la Salet, y que no estamos muy seguros de si es verdad o no es verdad. No es importante saber si es verdad o no es verdad. Lo que es importante es saber lo que dice Luis María Griñón de Montfort, que así como la Virgen María preparó la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, así en los últimos tiempos la Virgen María, y usando nada más las Sagradas Escrituras, va a venir a preparar con misericordia, poder y gracia, sin pedir permiso a nadie, porque la Virgen no tiene que pedir permiso a nadie para aparecerse, ¿sí? Con misericordia, poder y gracia, a preparar la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, todas las apariciones marianas que nos recuerdan las verdades olvidadas del Evangelio, todas esas apariciones son verdaderas. Si todo lo que dice la aparición es verdad, es otra cosa. Pero todas las apariciones donde la Virgen nos invita a la conversión, al arrepentimiento, ya a prepararnos, a convertirnos, para preparar la segunda venida del Señor, todas esas apariciones son verdaderas. Que dentro de las apariciones se puedan mezclar, pues eso ya se lo dejamos al discernimiento de la Iglesia, que la Iglesia discierna todas las cosas. Pero lo que no podemos evitar es que la Virgen María venga con misericordia, poder y gracia en los últimos tiempos a preparar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que dice Luis María Griñón de Montfort. Hay que recordar también la cita de Apocalipsis capítulo 12, en el Apocalipsis, que también la usa Luis María Griñón de Montfort, al final del capítulo 12, dice, después de decir que el demonio se va primero quiere devorar al Hijo, pero el Hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono, es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Después se va contra la Iglesia, y la Iglesia le dan alas de águila y se va al desierto. Y entonces el demonio, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra a sus hijos. Entonces, eso no lo podemos evitar. Entonces, el demonio se va con los hijos de ¿quién? Contra los hijos de la mujer. Especialmente contra los hijos de la mujer, contra el remanente fiel, que es exactamente Luis María Griñón de Montfort. Por eso me encanta Luis María Griñón de Montfort, porque no usa ni visiones ni apariciones para justificar todas las visiones y apariciones de la Virgen María, que nos recuerdan las verdades olvidadas del Evangelio. Esa es la importancia de las apariciones. No viene, si las visiones y apariciones de la Virgen María empezaran a inventar nuevas verdades, como lo están haciendo ya muchos dentro de la Iglesia, no lo deberíamos seguir. Sí. Pero si la Virgen María viene a recordarnos todas esas verdades, comenzando por la existencia del infierno, y que ven a los demonios caer, y que está lleno de gente, y que están cayendo la gente, comenzando por eso, comenzando por la necesidad de la conversión,
comenzando por la necesidad de poner todo bajo el manto de María. Esa es la consagración, poner todo bajo la protección de la Santísima Virgen María. Y el demonio no va a tener poder sobre esas familias, sobre esas personas, sobre esos niños que estén consagrados a la Virgen María. Que si algo podemos hacer con el Espíritu Santo, pues pedirle eso, que sigamos haciendo la consagración de los niños, de los hogares, de las familias, de las fábricas, de las compañías, de todo, ponerlo de mismo México, cubrirlo todo bajo la protección de la Santísima Virgen María. San Juan Diego Radio te invita a que seas parte de la evangelización. Haz un donativo visitando www.sanjuandiegoradio.com. Da clic en donar y sigue las instrucciones. O dale clic al link que aparece en la descripción del video o escanea el código QR que aparece en tu pantalla. Gracias a tu aportación, la palabra llegará a más hermanos.